Y como vamos a ver esto más adelante, vamos directamente al libro del Éxodo, a su capítulo 20, vamos, Éxodo 20. ¿Ya lo tienen? Yo todavía no. Oremos. Padre, una vez más estamos reunidos en tu nombre, dándote las gracias por tu protección, tu cuidado con cada persona, aunque seguimos escuchando de esos casos de contagio. Están en otros lugares, no están aquí en nuestros círculos eclesiásticos en la ciudad. Y por eso te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes el día de hoy a avanzar un poco más con este tema que nos tiene detenidos sobre tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos por lo que vamos a discutir, para que no sea malentendido. Y te pedimos para que tu Espíritu haga, en el caso de cada uno, las aplicaciones personales. Como sabemos que todo es personal entre Dios y cada ser humano, por eso te suplicamos que tu Espíritu nos ayude a hacer cada uno de nosotros las aplicaciones que nos corresponden en relación con esto. Y te damos las gracias por las actividades este fin de semana, por el instituto el día de ayer. Pedimos por el culto más tarde en Ciudad Neza y todos los que se van a reunir. Nos sigues ayudando como lo has hecho a lo largo de los últimos 5, ya van 6 domingos. Y damos las gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora seguimos aquí en nuestro tema en relación con la voluntad de Dios. Es la última parte de esta miniserie sobre nuestra identidad en Cristo. Y estamos alargándolo increíblemente, ¿no? Algunos piensan, pero yo espero que no sea en vano, para aplicar este asunto de la voluntad de Dios a toda una lista de cosas en las cuales normalmente surgen conflictos, luchas, incluso confusión, distracción y más. Y vamos a volver a discutir este asunto en relación con, habíamos introducido nuestra vocación, nuestro trabajo y los papeles que Dios nos ha asignado en la vida. El día de hoy vamos a tener el primer sermón en relación con la mayordomía. Tristemente, ¿no? A mí me da pena hablar de estos asuntos y sin embargo son más que necesarios, como veremos, espero, nuevamente. Y vamos directamente al texto que vamos a leer. Estamos en el libro del Éxodo y hasta su capítulo 20. Y estoy esperando esta maquinita aquí que no quiere funcionar. Y en la lista de los 10 mandamientos, esto no fue mi intención, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Vamos hasta el versículo, el último de los mandamientos, que es el versículo 17, aquí en la numeración de versículos en Éxodo 20. El texto dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y aquí vienen una lista de cosas, ni su siervo, ni su criada, esa es la versión antigua, ni su buey, que sería el animal, una lista de animales que trabajaban en el campo en aquel entonces, ni su asno, que sería hoy en día su medio de transporte, vamos a decir su coche,
Y luego se agrega ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, para agarrar el hilo, una mini introducción. Estamos detenidos con esto de la voluntad de Dios en nuestras vidas, cómo discernirla, cómo someternos a ella. Hace 8 días, la mitad del sermón nos ocupó con este asunto de los espejos. ¿Se acuerdan, no? Del primer espejo en donde vemos a nosotros mismos, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y las ilustraciones nunca terminan aquí en relación con tu semblanza física y toda una lista de cualidades y características de tu personalidad. Y el hecho de que ninguno de nosotros no podemos vernos a nosotros mismos, pero vemos a los demás. Y el hecho de que tú puedes verte en el espejo como una persona guapa y los demás que te pueden ver como la persona más fea del mundo, como una persona bien delgadita, y los demás pueden pensar, eres la persona más sobrepasado de peso que exista, así, porque entre el primer espejo y el segundo las cosas no coincidan. Y peor, la imagen que creemos que otras personas tienen de nosotros, ¿se acuerdan? No coincide tampoco. Lo que nosotros creemos que otras personas piensan acerca de nosotros, esas cosas no coinciden. Incluso aquí mismo en esta lista misteriosa, su mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno, es más de lo mismo, en donde las cosas no coincidan. Y luego la imagen que los demás verdaderamente sostienen en nosotros. Esto nos ocupó la mitad del sermón, ¿no? Estos espejos. Y por último, o sea, la imagen verdadera que tienen en nosotros es una parte de lo que vamos a ver en este asunto en forma indirecta el día de hoy, en donde lo sigo diciendo, hay problemas, conflictos que surgen en esto. Y qué bueno que no sabemos lo que los demás a de veras piensan, a de veras crean acerca de nosotros. Y el cuarto espejo es el espejo en donde Dios nos está viendo, y el único que tiene la imagen correcta y verdadera de nosotros es Dios, y nos compara no como en este texto con el prójimo ni ninguna cosa del prójimo, sino que nos compara con su Hijo, con nuestro Señor Jesús, y ve qué tan lejos estamos, ¿no?, de esta imagen. Y luego la imagen que Dios tiene de nosotros unidos con Cristo, lo vimos en una lista de puntos, en donde es como si existiera un cambio de identidades, porque a través de Cristo se nos es acreditado su obra salvadora, y Dios nos ve totalmente distintos de los demás. Y el sexto espejo es en relación con la transformación progresiva de nosotros, mirando a nuestro Señor Jesús, según Pablo en 2 Corintios 3, y viendo su gloria en el espejo, somos transformados. Y por último vimos este espejo en donde están estos modelos de la vida cristiana, que son muchísimos: embajadores, pescadores, campesinos, arquitectos, mayordomos, atletas, soldados, esclavos obedientes. Estos modelos de la vida cristiana nos van a ocupar el día de hoy con un solo ejemplo. Y esto es el primer estudio sobre el tema, no tan directamente de nuestra vocación, chamba o trabajo, sino la mayordomía, el hecho de que somos administradores de todo lo que Dios nos ha prestado por un tiempo. Y como hay muchísimo en este asunto, como vamos a volver a ver el día de hoy, vamos a tardar todo este sermón introduciendo el punto básico y enfocando el gran obstáculo que hay en esto, que es enorme, como vamos a ver, ¿no? El enorme obstáculo que hay en ubicarnos y vernos correctamente en relación con nuestro puesto como mayordomos y la voluntad de Dios en esto. Es algo que vamos a discutir más a fondo, si Dios quiere, de hoy en 8. Ahora, ¿listos? Primera introducción. Ahora, segunda introducción. Por más que nos es incómodo hablar de este asunto, hay que ubicarlo correctamente en un contexto bíblico,
porque casi el 15% de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús se relacionan con dinero, posesiones y mayordomía. Casi el 15%. Y cuando comenzamos a repasar la lista de ejemplos, es increíble, sorprendentemente, ¿no? ¿Cuántas veces Cristo hablaba de esto? Lo vemos en la más discutida entrevista con aquel joven rico en Marcos 10, ¿no? Lo vemos repetidas veces en el Sermón del Monte, como vamos a ubicarnos con esto en el Sermón del Monte, ¿no? Próximamente lo menciono. Lo vemos en relación con, y los ejemplos aquí nunca terminan, en las parábolas, la del mayordomo infiel, en Lucas 16, uno de los argumentos más discutidos de la Biblia, y es un tema que conocemos, lo vimos en la miniserie sobre las parábolas, y luego la parábola del rico y Lázaro, que va de por medio del mismo asunto. Todos los que creen en el Evangelio de prosperidad habrían ubicado de inmediato al rico en el cielo y el pobrecito mendigo Lázaro en el infierno, y Cristo pone de cabeza todo el asunto, ¿no? Y las cosas son totalmente distintas de lo que estos mentirosos dicen. Y luego la parábola de las minas, en donde es algo espantoso porque las minas son pequeñas cantidades de dinero, en contraste con la parábola de los talentos, que también conocemos, en donde un talento tiene el valor, algunos dicen, de 200 monedas de oro. Y es una fortuna inmensa lo que está metido de por medio a 5 talentos, al otro 10 talentos. En contraste con, lo sigo diciendo, en la parábola de las minas son lo que serían, en el mejor de los casos, 3 meses de sueldo. Nada más, en contraste con una fortuna inmensa, ¿no? En la parábola de los talentos, en contraste, ¿no? Tan sorprendente el argumento. Y luego vemos en una lista de ejemplos, Cristo atacando en una serie de puntos a los ricos, ¿no? Ay de vosotros los ricos, porque tienen vuestra recompensa ya, ¿no? Tienen vuestro consuelo ya. El asunto se acabó de la boca de Cristo Jesús. Y luego alababa tanto a esa mujer, la que a la mera hora, cuando los ricos depositaban tanto en el arca, esta mujer, la moneda, ¿no? 2 centavos, en el texto, en Marcos 10, un cuadrante es la palabra técnica, lo que sería tan solo lo suficiente para quizás unas tortillas, frijoles no, tan solo tortillas, ¿no? Y dice Cristo que esta mujer dio más que todos aquellos ricos, ¿no? En forma proporcional, comparativamente, contraste, comparación, dio más aquella viuda que lo que depositaron. Cristo estaba ahí parado viendo y sabía exactamente cuánto estaban depositando todos los ricos que pasaban, ¿no? A hacer su show. Y luego con Zaqueo, aquel terrorista que trabajaba a favor de lo que sería hoy en día Hacienda, extorsionando, robando, y en su arrepentimiento, la mitad de mis bienes a los pobres, ¿no? ¿Qué es esto? Y si en algo he defraudado a alguno por cuadruplicado, se lo devuelvo por cuadruplicado, ¿no? Y así, voy a cortar la lista. Tengo 4 páginas así de ejemplos, ¿no? Ahora para agregar esto, ahora escuchen bien. Para sorpresa de los que creen que no hay nada sobre propiedad privada, o esto es el tema de la mayordomía, ¿no? La administración correcta de bienes y posesiones. Incluso aquí pudiéramos, no lo vamos a hacer el día de hoy, meter de por medio una lista de debates entre los capitalistas y los socialistas. No lo vamos a hacer el día de hoy. Salieron unos relámpagos el domingo pasado, ¿no? En un comentario sobre esto. Pero escuchen, Cristo usó constantemente este tema en forma ilustrativa, para sorpresa de muchos.
Esta lista pudiera ser un sermón por separado. Cristo usó joyas y tesoros constantemente, perlas preciosas como ilustraciones en una lista de parábolas. Cristo hacía referencia, ¿cuántas veces? A obreros, a contratos, a sueldos, a un trato equitativo, de equidad, de justicia, de un trato justo en relación con obreros, contratos y sueldos. ¿Cuántas veces hablaba así? Hablaba de inversiones, hablaba de banqueros, incluso misteriosamente de intereses, ¿no? Deberías haberme traído por lo menos lo que te fui, o sea, lo que te entregué, lo que te fue prestado, me lo deberías haber traído con los intereses, dice en la parábola de los talentos. Usó la ilustración de deudas y deudores. ¿Cuántas veces? Y el hecho de perdonar o no la deuda, ¿no? Ilustrando toda una lista de cosas. Y en el contexto espiritual, cuánto haya sido perdonado, cuán grande ha sido tu deuda para con Dios, y cómo es que fuiste perdonado, y cuánto le costó a Dios perdonarte la deuda. Le costó la sangre de su propio hijo, ¿no? Todo ese argumento que conocemos más que bien. Hablaba de construcción, hablaba de arquitectos, hablaba de calcular los gastos, sentarte y hacer los cálculos necesarios en relación con el costo del discipulado. Y lo que significa seguirle a deberes al maestro. En relación con la autonegación, incluso hablaba de esto en la vida cristiana. En la parábola de la triple, una moneda perdida, una oveja perdida, ¿no? Una oveja entre 100, una moneda entre 10 y un hijo, el pródigo. En esa triple parábola, en Lucas 15, esta mujer que se puso diligentemente a buscar una sola moneda, una entre 10 dracmas, ¿no? Con cuánta diligencia buscándola. Luego, en más de una ocasión, surgió este tema de la herencia. En términos humanos, la herencia. El paralelismo, ¿no? La herencia celestial, la salvación y sus recompensas. Pero usó la herencia y el dinero mal gastado, ¿no? Desperdiciado. En ese contexto, ¿cuántas veces surgía este tema del dinero mal invertido, mal gastado, desperdiciado en relación con la mayordomía? En la misma parábola sobre el hijo pródigo, jornaleros, el salario, lo que recibían al día, puntos cruciales en la parábola, ¿no? Y así la lista la voy a cortar, ¿no? Es casi interminable la lista de ejemplos. Y por lo tanto, no estamos fuera del lugar aquí, no estamos haciendo algo incorrecto al tomar este tema y hacer su aplicación directa a la cuestión de la voluntad de Dios, la guía divina para nosotros en estas cuestiones. Ahora buscan en Mateo, esto no vamos a detenernos a discutirlo el día de hoy, vamos al Sermón del Monte, a su capítulo 6, y al mismo tiempo que vamos a ver a Dios en una forma directa a favor de la propiedad privada, incluso el 8º mandamiento que prohíbe el robo es un tema gigantesco y en la Biblia.
Y comienza con lo que acabo de decir. Si no existe tal cosa como propiedad privada, jamás puede ser acusado a alguien de robar, de tomar lo ajeno, de aprovecharse, de hacer algo corrupto, ¿no? De agarrar fondos o dinero que no le correspondan, si no existe algo como propiedad privada, ¿no? Como algunos piensan que no, por favor. Y al mismo tiempo que hay un gran trasfondo aquí, vamos al Sermón del Monte, a su capítulo 6, y esto nos sirve para concluir la segunda introducción y ir directamente al tema. En el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, ¿no? La versión antigua, roban, no minan y roban. No. Mas haceos tesoros en el cielo, y la misma fórmula, donde nada de lo anterior puede suceder. No hay ladrones, no te pueden robar, no hay nada para echar a perder tu inversión. Y luego viene toda una serie de comentarios. En el 21, donde estuviere vuestro tesoro, es una parte de lo anterior, ahí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, o es un modismo aquí, si tu ojo fuera a dar la capacidad de ver las cosas tal cual, tales como son, no en un espejo, sino con una verdadera perspectiva, todo tu cuerpo será lleno de luz, ¿no? Luminoso. Hasta ahí nada más, ¿no? Y aquí comienza nuestro tema y aquí concluyo la segunda introducción. Y la pregunta que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, ¿quién es el verdadero dueño de todas las cosas? ¿Quién es el verdadero dueño de nuestras posesiones? Y los argumentos bíblicos ya los conocemos. Dios es el dueño de todo. A Dios todo le pertenece. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La palabra pregunta en una forma tan fuerte, la pregunta retórica apostólica, ¿algo acaso tienes que no hayas recibido? Si va de por medio tu vida misma, el don precioso, el privilegio de vivir, comienza el argumento, luego tu cuerpo, luego recursos, talentos, dones, capacidades, oportunidades, todo el paquete, predestinado incluso por el mismo Dios que dio te dio el don de la vida. Si todo le pertenece a este Dios, ¿no? Si no podemos afirmar realmente que algo nos pertenezca, hay algo que tú puedes reclamar o decir, esto es mío, ¿no? A ver, el vaso no fue mío, por eso se tiró, ¿no? El agua tampoco me lo prestaron, estoy pidiendo perdón no estaba tirando, no quiero que nadie se ofenda, no estaba tirando el agua a propósito. Vamos a suspender el culto. Y ahora directamente. Salvo que hay un peligro de tirar esto, ¿no? No. Hay algo que puede una persona decir, ¿esto realmente es mío? No vamos a seguir ahí con la segunda introducción. Ahora vamos directamente al debate aquí el día de hoy, ¿no? La respuesta obviamente es que no. No hay nada que podemos decir, ni siquiera nuestra alma. Aquel rico insensato a la mera hora, vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, todo lo que has atesorado, todo lo que has agarrado, ¿de quién será?
Así termina la parábola, ¿no? Del rico insensato, tonto. Y en el contexto, hasta tu alma te la van a pedir, no te pertenece. Así. Ahora, vuelvan al libro de Éxodo, a su capítulo 20, vamos, para volver a leer este misterioso texto con el cual empezamos. Es el versículo 17 que dice, no codiciarás la casa y la lista, ¿no? Mujer, siervo, criada, buey, asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el enorme obstáculo que vamos a discutir para llegar a entender, y más que entender, obedecer lo que nuestro Señor nos enseña sobre la mayordomía, la administración. La palabra mayordomo quiere decir que tan solo estamos administrando cosas que nos han sido prestadas. Y habiendo sido prestado a nosotros estas cosas, muchas gracias, me prestaron otro vaso, tendremos que rendir cuentas por la administración, y como vamos a ver, esto se vincula con otros asuntos, obviamente, como veremos, ¿no? El tiempo es una de estas cosas. Y el punto aquí es, hay un enorme obstáculo. Este obstáculo es, en síntesis, el pecado, sin decir más. El pecado en todos los sentidos es lo que obstaculiza que le obedezcamos a Dios en lo que sea. La lista aquí de los 10 mandamientos elabora a detalle los pecados que obstaculizan nuestra obediencia a Dios. Y la lista termina con el famosísimo 10º mandamiento, en donde se nos prohíbe la codicia, que yo voy a discutir el día de hoy como palabra sinónima con la palabra avaricia. La distinción entre una persona codiciosa y una persona que se llama avaro no existe. En síntesis, son términos sinónimos. Porque la palabra codiciar significa desear algo, ¿no? Nada más. Es una palabra que tiene, en ese sentido, más que un solo significado. Porque al mismo tiempo que hay una lista de cosas las cuales no hemos de desear en este texto, en el griego del Nuevo Testamento hay una lista de textos que utilizan este punto en relación con cosas que hemos de desear. Hasta en un momento dado, codiciar. Porque se trata de cosas buenas o malas aquí. Desear, ya sea cosas buenas o malas, es el uso genérico del término. Y aquí obviamente todo el argumento va cargado al lado de lo que no hemos de desear. Hay que apurarnos aquí. Para decirlo en otras palabras, hay muchas cosas las cuales hemos de desear. Hasta codiciar en un momento dado. Cosas buenas, ¿no? Cosas de gran valor. Sí. ¿Cuáles han de ser estas cosas? No lo vamos a discutir más a fondo por el momento. Vuelvo a lo anterior. El derecho de la propiedad privada se defiende en el 8º y en el 10º mandamientos. Porque aquí el asunto en el 10º va más allá de robar, va más allá de tomar lo ajeno, y comienza con la raíz misma de este pecado, con el deseo, la codicia, la avaricia. El argumento es fuertísimo. Hay personas que ven el 10º mandamiento y piensan, no, esto prohíbe el derecho de poseer cosas. Es absurdo hablar así, por lo del 8º mandamiento, ¿no? Y por lo que vamos a ver ahora.
La Biblia no prohíbe la posesión, ¿no? de ninguna cosa lícita. Da por hecho que a lo largo de nuestras vidas vamos a ir acumulando posesiones. Y el tema que estamos introduciendo el día de hoy es la administración correcta de estas cosas, por las cuales daremos cuentas a Dios, ¿no? Y en forma proporcional incluso. A los que les han sido dado mucho, se les exigirá más, ¿no? La forma proporcional es lo que nos interesa. Que cada uno dé en relación con su mayordomía, en conformidad con cómo Dios le haya bendecido. Prosperado es la palabra, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, codiciar puede ser algo bueno o malo. Obviamente aquí el argumento es malo, el deseo es excesivo, es un anhelo por cosas prohibidas en el mismo texto. Así de sencillo el punto, ¿no? Ahora vamos a discutirlo. Codiciar es lo que el 10º mandamiento prohíbe. Y esto es un acto, ¿no? El acto de fijar nuestras mentes, nuestros corazones, en donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Fijar nuestra mente, nuestros corazones. En el argumento aquí, la lista es interminable, ¿no? Cosas materiales están en la lista. Posesiones están en la lista. Beneficios temporales están en la lista. ¿No? Cosas, y la lista aquí se amplía, que están prohibidas en relación con esto, y van desde posesiones, hasta posiciones, hasta placeres, hasta poderes, hasta el éxito. Claro que sí, el dinero viene incluido en el tema. Y el deseo de buscar estas cosas en forma pecaminosa es lo que el 10º mandamiento prohíbe. No es la posesión en sí de alguna de esas cosas, sino el deseo de adquirirlas, ¿no? Lo que termina dominando, lo que termina esclavizándonos, como vamos a ver. Nos domina tanto el deseo de adquirir, de obtener lo que codiciamos, lo que anhelamos, que se convierte en algo que nos deja así, descontentos y insatisfechos por la cosa o las cosas que estamos codiciando. Y en la medida, como vamos a ir explicando aquí, en que esto se convierte en una forma de esclavitud, en lo que vamos a ver más adelante, en una verdadera adicción, se convierte todo esto, las personas están siendo arrastradas a la perdición, como nos advierte Pablo. ¿Cuántas veces? ¿No? Por el amor, no tan solo al dinero, sino por lo que el dinero te puede dar. Ahora, esto se manifiesta así, con un fuertísimo deseo. Escuchen. Ya estoy en problemas. ¿Hasta cuál grado podemos llenarnos de estos deseos? Hasta el grado ya mencionado, de envidiar, de llenar nuestro corazón de envidia, de sentir celos, ¿no? Y esto es el tema que hemos escuchado 1000 veces, la trampa de las comparaciones, en donde nos comparamos increíblemente primero con lo que pensábamos en distintas etapas de la vida que habríamos logrado o adquirido o conseguido de alguna manera. Nos vamos comparándolo con lo que pensábamos que deberíamos haber recibido o logrado o tenido, pero no. No se pudo, ¿no? O nos estamos comparando con cosas que por un tiempo las teníamos y ya no. Las comparaciones y la envidia van por muchos caminos aquí. Nos estamos comparando con lo que son las pérdidas en la vida. Y la lista de pérdidas es interminable hasta llegar a la muerte. Cosas que
la posición, la influencia, la identidad, la vocación, la independencia, la autosuficiencia, y desde cosas materiales hasta más cosas están en la lista de cosas que teníamos antes y miramos a otros que todavía las tienen y nosotros ya no. Y en este sentido, las comparaciones, ¿no? El descontento, la envidia, los celos, es un golpe a nuestra autoestima. Aplasta nuestra soberbia al ver que el prójimo tiene lo que nosotros ya no tenemos o nunca hemos podido obtener. Así el asunto. Pero vamos a ir explicando. Todo este asunto termina invariablemente creando conflictos en nuestra vida. De todo tipo, conflictos. Dios está a favor de la competencia. Lo comentábamos hace 8 días. Yo me atrevo a decir, Dios está a favor de la inequidad. Para los que dudan, ¿no? Lo vamos a discutir en otro sermón a fondo. La inequidad, la competencia, la desigualdad son cosas permitidas por Dios con toda una lista de propósitos. Porque los países que pretenden acabar con lo anterior terminan todos en el mismo hoyo. Cuando hablábamos del mexicano mágico que su esperanza es de que alguien se lo vaya a dar o de alguna manera lo va a robar o por un acto fortuito, la pura suerte o la casualidad, se le va a caer del cielo lo que su corazón anhela y busca tanto y nunca quiere hacer nada. No, en cada parábola, me entregaste 5, te lo devuelvo 10. Y aquel que no trabajó, no hizo nada, recibió la inequidad, un solo talento, no 5 ni 10, un solo talento, quejándose, a lo mejor victimizándose. Hay inequidad aquí, aquellos tienen 5, aquel otro tiene 10, a mí me diste un solo talento, ¿qué hice con mi talento? Se quedó enterrado en la tierra. Aquí te lo devuelvo, ten lo que es tuyo. Y el Señor le dice, ¿y los intereses? No vamos a discutirlo. No. Todo esto crea conflictos de todo tipo. En la vida hay que entenderlo. Eso podría ser otro sermón, en todo un sermón, en un solo punto. El conflicto es entre lo espiritual y lo material. Un conflicto entre lo material y lo espiritual. Sí. Y el conflicto termina debilitando, aún en la vida de los creyentes, debilitándonos espiritualmente. Sí. Porque hay un poder misterioso metido de por medio en la codicia. La codicia, ¿se acuerdan? Lo vimos en esta miniserie. Un pecado conduce a otro. Y la repetición del mismo pecado una y otra vez. Un pecado abre la puerta del camino para otros pecados mayores y más graves y más perversos. Todo un proceso en la forma en que el pecado opera y funciona en la vida de quien sea. ¿Cuánto más aquí? ¿Cuánto más en esto? Hay un poder misterioso metido de por medio en el asunto. En el Sermón del Monte, nuestro Señor, ¿qué dijo en la parábola del sembrador? Dijo, no, es lo que sucede. Tal persona escucha el Evangelio y lo rechaza porque su corazón está lleno de otras cosas. ¿Cuáles cosas?
las cosas materiales de este mundo. Otra persona escucha el mensaje y pretende recibirlo. Hace incluso evidentemente algún tipo de profesión de fe. Y luego el afán de este mundo. ¿Qué quiere decir afán de este mundo? Para los que no lo quieren entender, nos ayuda tanto el engaño de las riquezas, dice Cristo. Y la codicia de otras cosas, dice el Señor. Terminan ahogando la palabra, ¿no? Hay un poder en esto para lograr que personas abandonen su profesión de fe en Cristo. ¿Qué tipo de poder? Para que se echen para atrás personas que se habían identificado como seguidores del Maestro. ¿Qué tipo de poder? Hay un poder peligrosísimo en todo esto. Porque la codicia tiene un efecto sobre quien sea, creyente o no creyente. La codicia, la avaricia, ¿no? Cuando una persona pone su corazón en las cosas de este mundo, su corazón está centrado, ¿no? Muy pronto hay un misterioso poder. Hay una atracción inexplicable. Hay algo que, como si una fuerza invisible comenzara a arrastrar a la persona. Y Cristo, en la forma más directa, habló de todo esto con su prohibición sobre el tesoro terrenal. No os hagáis tesoros aquí en la tierra, decía. Porque estas cosas terrenales, te van a estar hablando. Te van a estar llamando. Te van a decir cosas. En cualquier forma en que existen hay un poder. Algunos teólogos dicen totalitario. Es este poder. Totalitario. ¿Qué quiere decir esto? Que se apodera de la persona. Que controla a la persona. ¿Y cuán grande es el peligro espiritual aquí? Con cualquier tesoro terrenal. No es necesariamente el dinero. No son simplemente cosas materiales. Son cualquier cosa que la persona codicie en su avaricia, en su afán, en los profundos anhelos de su corazón. Estos tesoros, haz tu lista, son cosas que para nosotros las estimamos mucho, para nosotros tienen un gran valor, para nosotros son importantísimas estas cosas, son las cosas que nos ocupan, son las cosas que nos distraen, son las cosas que están llamando a nuestros afectos y a nuestros anhelos, son las cosas que pretendan enamorarnos de alguna manera. De tal forma que en el Nuevo Testamento Pablo lo explica como amor al dinero. Cuán fácil es entenderlo así. Los que son amantes se han enamorado con el dinero. El dinero es su amante. ¿Qué quiere decir esto? Ahí están buscando su felicidad en el dinero. Ahí están con toda su confianza puesta en el dinero. Ahí están atesorando y atesorando más y más dinero. Hasta que el dinero se haya convertido en su Dios, minúscula. ¿No? Hay un modismo en el Nuevo Testamento. Yo entiendo en español, mamón es una palabra quizás ofensiva, depende de las circunstancias. El Dios del dinero es lo que quiere decir. ¿No? Y el dinero se convierte en el Dios. ¿De cuántas personas? Todo está subordinado al dinero. Todo el asunto, de principio a fin. Dinero. La voluntad misma esclavizada por el dinero. Y Dios aquí dice, yo no tan solo prohíbo esto. Ahora el lenguaje es aún más fuerte.
Dios dice, yo aborrezco la codicia, odio la avaricia. Lo voy a castigar. Voy a usar ese pecado para que las personas terminen arruinándose, enredándose, atrapándose, esclavizándose. Vamos a ver el miércoles el apóstata encerrado en la jaula, is that the word? De su propia fabricación, enjaulado, él mismo, y no puede salir, ¿no? Dios aborrece esto, porque la codicia nos convierte en idólatras. La codicia reduce todo al nivel material, al nivel animal. La codicia reduce todo a lo momentáneo, a lo temporal, a lo pasajero. La codicia engaña a quien sea, a todo el mundo. Con razón, en Efesios 5, la codicia, la avaricia es idolatría. Así, la palabra de Dios. Porque coloca algo, cosas temporales, cosas materiales, o pueden ser sueños, el sueño americano, lo que sea, coloca lo que sea de por medio y por encima de Dios en la vida de la persona. El hombre fue hecho para conocer, servir, glorificar a Dios. Y el ídolo, la codicia, la avaricia se meten de por medio en el asunto. Idolatría, dice Pablo. Un ídolo. Y la persona termina sacrificándose, entregándose a ese ídolo. Termina matándose en el servicio de ese ídolo. Sí. Sacrificio humano al ídolo. Peor aún, en particular este pecado de la codicia, la avaricia, como es lo que obstaculiza la mayordomía, lo que obstaculiza todo lo que estamos mirando en un espejo aquí, este pecado, y tratando de demostrar su perversidad. Y ese pecado te puede conducir a mentir. Este pecado te puede conducir a robar. Este pecado te puede conducir a asesinar. Vivimos en un país envuelto en la codicia, la avaricia, en la mentira, el engaño, el robo, el asesinato. Porque nos dicen, porque al otro lado de la frontera, en la sociedad próspera, en la ex Unión Americana, que se está colapsando por completo. Ustedes que no quieren creerme, God help us. They're losing their country. En parte por esto, por la avaricia. Dicen, no, es la avaricia en cuanto a la droga. ¿A de veras? Ayúdenme a entender esto. Y de este lado de la frontera, 30, 40%, dijo el ex embajador, a quien aprecio mucho, tenía un trasfondo sólido, no voy a decir su nombre. Afirmaba el 30-40% del territorio mexicano está en manos de estos que por su avaricia y su codicia
están cometiendo todos estos y más pecados. No hay límite aquí. El amor al dinero, el argumento apostólico, la raíz, no es la única, pero es la causa, la raíz, la base de un mundo entero de pecados. ¿Y cuántas personas malgastan sus días, sus vidas, pensando tan solo en esto? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos esfuerzos, cuántos talentos? Todo dedicado a la adquisición de más y más cosas temporales. ¿De eso se trata? O si no, en la adquisición se la pasan codiciando y nada más, soñando. ¿Con esto? O si hayan adquirido algo de lo que soñaban, ¿cuánto tiempo para cuidar? ¿Cuánto tiempo para preservar? ¿Cuánto tiempo para proteger y mantener lo ya adquirido? ¿Cuánto tiempo involucrado en esto? Y la advertencia de nuestro Señor, ¿qué aprovecharía ganar todo el mundo? Ganar a una persona, todo el mundo, en su cambalache, a cambio de su alma. Pero eso es lo que sucede. Ese es el trato. De eso se trata. Por eso y nada más van a la perdición. ¿Cuántos cientos de millones? Todo a cambio de su alma. ¿Dudas tú de que un narcotraficante, un sicario, haya hecho este trato? Pero no estamos hablando tan solo de narcos o sicarios. No, el hombre en su condición aquí caída se vuelve adicto a este pecado. Se vuelve adicto al materialismo. Se vuelve adicto a la codicia, ¿no? ¿Tan viciado para ser adicto? Esto se convierte en la fuerza, esto se convierte en el motor, esto se convierte en lo que le anima, ¿no? Lo que le entusiasma, ¿no? En lo que le motiva. Es una adicción. Y la conocemos. Hay un ciclo vicioso en esto que comienza en la juventud. Y desde jóvenes, si tan solo puedo alcanzar tal o cual, tienen una lista de cosas, no las voy a mencionar el día de hoy. Pero una vez adquiriendo estas cosas, el ciclo se vuelve a repetir. Y la persona tan solo que si puedo poseer o adquirir o obtener, y aquí la ilustración es algo material, me voy a contentar con eso. Voy a estar más que satisfecho. Seré más que feliz con esto. Para descubrir que no. Para increíblemente sentirse no satisfecho, no contento. No, claro que no. No. Ni feliz, menos feliz. No, es lo contrario. Después de haberlo adquirido, insatisfecho. Después de haberlo obtenido, vacío, descontento. ¿Qué me pasó? Ya lo logré. Creía que mi felicidad dependía de adquirir lo que mi corazón anhelaba y codiciaba, pero ya lo tengo y no. No. Con esto Dios me sacó del mundo de los rock and rolleros y la música, porque todo lo que nos ofrecían a la medida en que íbamos adquiriéndolo, esto es lo que yo sentía. Por la pura misericordia de Dios, lo sentía. Pero ¿cuántas personas no sienten nada? ¿Qué quiere decir esto? No sienten nada. No se dan cuenta del engaño que hay en todo esto. Ninguna persona puede satisfacerse codiciando.
ninguna cosa de este mundo puede llenar su corazón. Ninguna cosa de este mundo puede proporcionarle contentamiento y felicidad. No, nada de esto. Ahora, el por qué, si están con sus Biblias abiertas aún, vamos a Lucas 12, a este texto, el más fuerte comentario que hizo nuestro Señor Jesús sobre el por qué no. Lucas 12, versículo 15. Es exactamente lo que acabo de decir. Mirad, Lucas 15, mejor dicho, 12, 15. Y la palabra mirad es, tengan mucho cuidado, ¿no? Fíjense cuidadosamente. Guardaos, guárdense, ¿no? Protéjanse. Tenemos que blindarnos en contra de esto. Y hacer un enorme esfuerzo para no caer en la trampa, para no ser arrastrados por la corriente. ¿De qué? De la avaricia. Guardaos de toda avaricia, en todas sus manifestaciones, como lo estoy retratando en este sermón, porque la vida del hombre no consiste de estas cosas, menos de la abundancia de bienes que posee tal o cual persona o que pudiera poseer. No, dice, guárdense de esto. La vida del hombre no consiste de esto. Y aquí estamos frente a lo que llamamos un parteaguas. Aquí mismo, la línea de división. Porque la filosofía de este mundo caído dice lo contrario. Y por más que somos enemigos de un socialismo antibíblico, estamos de igual manera en contra de un capitalismo darwiniano cuyo enganche, anzuelo y mentira es contrario a lo que este texto dice. La filosofía de este mundo dice que la vida del hombre consiste de eso. ¿Y cuántas personas dicen, no, yo no, ¿por qué tanto escándalo, hermano, el día de hoy? Yo no soy víctima de esto, yo no soy uno de estos engaños. Ah, ¿de veras no? No te creo. No estoy convencido. Tengo muchas dudas. Yo vivo en el mismísimo mundo como tú. Ajá. No. Los que dicen, no, esto no es ninguna lucha para mí, no te creo. Creyente, no te creo. Incrédulo, menos te creo. ¿Cuántas personas creen exactamente esta filosofía? Aparentemente sin saberlo, sin darse cuenta. ¿Cuántas personas? No, porque hay otro gran argumento aquí. El tiempo se nos está yendo y estoy cometiendo un gravísimo error aquí al alargar el sermón. Escuchan, gravísimo para mí, no para ustedes. En 1 Tesalonicenses, Pablo se puso a la defensa en cuanto a una lista de acusaciones y nos ayudó con esta famosísima fórmula. Se puso a la defensiva y dijo a sus acusadores, nunca encubrimos la avaricia. Nuestra versión en inglés es tan tremenda, la tengo aquí apuntada en estos apuntes. Cloak of covetousness. Los puritanos con 100 libros sobre el texto. La palabra cloak es, help me here, Mark, es el vestido exterior como chamarra, pero es más que chamarra. Es una palabra antigua traducida del español, bueno, del griego al español, al inglés. Y la idea es cloak, es como disfraz, como si fuera Halloween. Nunca disfrazábamos
Nunca usábamos un espejo externo para ocultar el verdadero motivo nuestro, que resultaba ser la avaricia. Así se puso a defender Pablo. Y una de las versiones modernas en español, nunca encubrimos un motivo basado en la avaricia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es uno de los pecados que se encubre. Esto es uno de los pecados que nos llega disfrazado. Esto es uno de estos pecados que llega con la plena intención de engañarnos. Esto es el pecado oculto, encubierto, bajo 1000 pretextos encubierto, bajo 1000 excusas, enterrándose para que nadie vea. La codicia es este pecado que te llega bajo 1000 pretextos que son usados para justificarse. Así. Te llega con este disfraz, ¿no? Te dice, no, tú tienes que mantener a tu familia. No, tú tienes el derecho de obtener y conseguir tal o cual cosa. Es tu derecho. No vivimos en un país comunista. Todavía, por el momento no. Todavía no. No, todavía no. Gracias a Dios, todavía no. Por favor. Tú tienes el derecho de ver tus sueños cumplidos. No, tú tienes esa necesidad. Olvídate de sueños. Olvídate de derechos. Olvídate de cualquier otro motivo. Es una necesidad la que tienes. ¿A de veras? Así se nos fue el tiempo. Hay que apurarnos aquí. Y salimos diciendo, yo no creo que yo soy culpable de haber basado mi vida en esta fórmula de que mi vida consiste de lo que poseo, de lo que en mi avaricia he logrado conseguir. Vamos a ver. Porque hay síntomas de esto y por el tiempo tan solo voy a resumir algunas evidencias o síntomas de esta enfermedad bien arraigada, encubriéndose, disfrazándose en la vida de medio mundo aquí. Y vamos rápido a algunos síntomas de esto, de esta enfermedad. Rápido. Primero, tus pensamientos. Cuando la mayoría de nuestros pensamientos están centrados en cosas de este mundo, peor cosas materiales de este mundo, peor cosas tan fácilmente identificadas como ídolos de este mundo. ¿Cuántas personas vienen al culto, se cansan con el discurso? No, es tan pesado poner atención. Porque se la pasan todo el tiempo fuera de algo como un culto público, con su mente, sus pensamientos, sus imaginaciones distraídas y ocupadas en esto. De tal modo que se les es tan pesado. Lo creo, muy pesado.
tus pensamientos. Eso se relaciona con el tema del tiempo que vamos a ver próximamente. Lo dejo. Oh, en la lista de, caramba, Tomás, 30 y tanto, 2-3% de tu vida dormido, tan solo el 17, ¿se acuerdan? Por ciento del tiempo trabajando, chambeando activamente en algo. Yo calculo que es peor hoy en día con el home office y no voy a decir más aquí. No pueden hacer nada en el banco, ningún trámite en gobernación, nada pueden, no pueden hacer nada porque la gente está ahí 15 minutos chambeando y 45 minutos navegando. No voy a decir más, en el home office. ¿Y cuánto tiempo sentado frente a los medios de entretenimiento y diversión? Frente a una pantalla. Lo vamos a ver próximamente. Se me está escapando la cifra. Es una de esas cifras que la ves y como que no la quieres creer. ¿No? Los pensamientos ocupados en algo. Síntomas. Cuando una persona está dispuesta, nosotros mirando a esta persona como en un espejo lo vemos, esta persona está dispuesta a pagar el precio que sea. Esta persona está dispuesta a sacrificar lo que sea. Esta persona, cuando vemos a un individuo pagando el precio que sea y sacrificando lo que sea, no para la salvación, que no es por obra sino por gracia, y sin embargo, en cuanto a la salvación, ningún sacrificio, ningún precio, no, el precio es muy alto, no, la salvación es por gracia, y es por gracia, no es por obras. Y sin embargo, los verdaderos creyentes en un momento dado estaríamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas para obedecer a nuestro Señor, para servir a Dios, para glorificar su nombre en la tierra. En teoría, estaríamos dispuestos. Y para los que dudan, Cristo no exige que dejemos nuestras posesiones materiales. No. Lo hizo con el joven rico. Les dio el aviso de la iglesia en Jerusalén de que dentro de un periodo muy breve de tiempo, la ciudad sería destruida, reducida a ruinas por el ejército romano que venía en contra de ellos. En el año 70 después de Cristo se cumplió la profecía y les avisó repetidas veces de que les convendría deshacerse de sus pertenencias cuanto antes y poner ese en su mayordomía, poner el dinero a trabajar para el reino de Dios. Pero eso lo pongo aparte. Lo que eso no exige que tomemos votos de pobreza, lo que exige es que no amemos el dinero, que no codiciemos ninguna cosa en este mundo, que no pongamos nuestros afectos, anhelos y sueños en estas cosas. Sí, esto nos lo prohíbe. Sí, nos lo prohíbe. Eso es idolatría. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. Y nosotros mirando en el espejo, cuando vemos lo que una persona hace con sus esfuerzos, con su tiempo, con su dinero, con sus recursos, con su mayordomía, tú y yo concluimos algo acerca de lo anterior. ¿En dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Y peor, ahora vean esto,
Hay un mini sermón en cada punto. Síntomas. Lo que Éxodo 20 describe resulta ser es un tipo de síntoma, es como un detector, es como un radar, es como una máquina en donde hay un escaneo, radiografía. Porque en la medida en que no nos estamos fijando en el bienestar y la condición espiritual de nuestro prójimo, estamos fijándonos en esta lista prohibida. Puede ser por envidia, puede ser por celos, lo anterior ya lo vimos. Puede ser que esta persona tenga posesiones que quisiéramos tener, o que tenga oportunidades que nosotros no las tenemos, o que tiene ventajas y beneficios que nosotros analizando no se lo merece este cuate. ¿Cómo es posible que tenga estos beneficios, que tenga estas ventajas? ¿Qué es eso? Ya lo dije antes, es un golpe para mi autoestima. No, claro que sí, pero no. Es un síntoma de nuestra codicia. Y eso es lo que vemos por todos lados, ¿no? Ni hablar de redes sociales. La gente se fija en todo, desde la manera o forma de vestirse, hasta los muebles en una casa. Es increíble. Hasta el baño. Vamos de visita y entramos al baño. A ver. Estamos en el baño, ¿no? Que tiene un uso muy limitado el baño. Creo que se limita a algunas cosas. ¿Qué hacen con este tipo de baño aquí? Estas personas. Observando la codicia y criticando, porque la codicia no te permite ver a la persona. No, claro que no. La codicia es el filtro a través del cual, ni estás viendo, bueno, puede ser un espejo, nuestra ilustración anterior, pero el espejo es tu codicia. El filtro a través del cual estás mirando el reflejo de ese espejo es tu avaricia. Y así son las personas codiciosas, siempre comparándose a sí mismas. Es increíble, peleando entre sí los narcos. Este terreno es de nosotros, dicen. Y por eso va a haber una guerra. Aquí vamos a fusilar 20 y tantas gentes para que los demás entiendan que este pedacito es de nosotros, dicen. Y la persona codiciosa siempre actúa así. No al grado de estos narcos, no, esperemos que no, pero en la ilustración sí. Porque los demás son objetos de su envidia y su codicia. Y se está preguntando, ¿por qué tienen cosas que yo no tengo? Y es incapaz de amar a su prójimo. Incapaz de negarse a sí mismo y buscar el bienestar de su prójimo. Porque la codicia reduce. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? No hemos cambiado. Nunca, predicar es decir lo mismo 1000 veces. Perdónenme. Si se habla de la verdad de Dios, que nunca cambia, estamos diciendo lo mismo. La codicia reduce todo a este nivel. Nada más. Y así se mide todo. Y con razón te hace ingrato. Porque la persona que reduce todo a este nivel pierde toda capacidad
de dar las gracias, pierde toda capacidad de apreciar lo que tiene, se está fijando todo el tiempo en lo que no tiene, de tal modo que, ven cómo lo estamos viendo aquí. Y personas, no, es exageración, hermano, ha sido ya a un extremo. No. En el Nuevo Testamento este pecado llega a este nivel. Escuchen, tengo que leer más de uno de estos textos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, no sean engañados, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vean el lenguaje en la versión antigua. Qué bueno que porque con este lenguaje no nos pueden acusar de nada en la transmisión. Qué buenísimo el lenguaje. Ni los ladrones, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Y termina, borrachos, ladrones, en medio de la lista, que no es más que una lista de los mandamientos, 10 mandamientos en síntesis que gobiernan nuestra relación con Dios y el prójimo, ni las personas que viven en esos pecados, que practican esos pecados, no van al cielo. No son creyentes, ni pueden serlo. El joven rico es el ejemplo, la codicia. Todo esto lo he guardado. ¿A de veras todo? Sí. Entonces te falta una cosita aquí. Hay que atender a tu avaricia, hay que atender a tu codicia. Y el joven, al darse cuenta de esto, se echó para atrás. Se fue para atrás. El texto dice entristecido. Triste. Porque sabes que y la misma lista, fornicario, inmundo, y la tercera cosa en la lista, avaro, que es esclavo de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Y la tercera cosa, el tercer pecado en la lista, avaricia, codicia. Y no sean pues semejantes semejantes a ellos. No, porque en otro tiempo erais las tinieblas, ahora son hijos de luz, andad como hijos de luz. Este tema es gigantesco. Hace muchísimos años predicaba sobre este tema en Gringolandia y hacía una encuesta a mitad del sermón. Aquí vamos a hacer una encuesta en Gringolandia, ex Unión Americana, ahora. Pero en aquel entonces era todavía Gringolandia. ¿Cuántas personas conocen que hayan sido excomulgados, excluidos, echados fuera de la membresía de una iglesia en la Unión Americana? Disciplinados de la membresía por este pecado. Avaricia, codicia. No, esto es el pecado nacional. Cada nación tiene sus idiosincrasias, cada cultura tiene sus pecados predilectos, favoritos, consentidos, apapachados por todos lados. Algunos aquí se enojan conmigo cuando señalo algún pecado nacional en nuestro querido México. Allá, este es el pecado de tantas personas, y en este pecado están enredados iglesias enteras, completas, porque los pastores son los peores ejemplos de esto.
son avaros, son ladrones, son mentirosos, son, por favor, lo quiero decir. Son estos que según Pedro por avaricia harán mercadería, esa es la versión antigua, harán mercadería de vosotros. ¿Qué es esto? Miren a los que vienen a la iglesia, a ver, ¿quién tiene dinero aquí? Vamos tras de ellos. Son mercancía para nosotros. Haremos negocio, mercadería, la versión antigua, con ellos. Les vamos a sacar algo. Aquí la ofrenda es secreta, privada, la mano izquierda no sabe lo que la mano derecha hace. No, ni recogemos una ofrenda pública. ¿Y saben ustedes por qué? Es un principio bíblico. Yo trabajando en Ciudad Neza, la primera vez que yo vi que iban a recoger una ofrenda, ahí estaban estas personas tan pobres. Yo decía, nunca más vamos a hacer eso. Aunque es la costumbre. No tan solo en las iglesias bautistas. No, nunca más. ¿Para qué? Para que nadie tenga la más mínima sospecha que a nosotros nos interesa su dinero. No queremos lo vuestro, sino a vosotros, dice Pablo a los corintios que le acusaban de esto. Les dio la réplica. En algún punto se aprovechó y Tito de ustedes. En algún momento, alguno de los ayudantes míos llegó y les robó o les quitó algo, dice. No, nosotros queremos a vuestras almas, dice. Nada de lo material. La réplica apostólica, que se aplica a un misionero por lo menos, que viene enviado por iglesias de otro país. ¿En dónde estábamos? Ya perdí mi lugar aquí. Con estos grupos en donde los líderes son los que, ahora vamos a 3 de Juan, tenemos que terminar. Son los que justifican y encubren su avaricia, alegando que no, es la mayordomía, ¿no? Y en muchos de esos lugares exigen el diezmo. Y luego, y lo que el Nuevo Testamento enseña es algo proporcional. Porque el diezmo para una persona que gana 100,000 pesos al mes ni siquiera es una propina. Es algo no proporcional. El Nuevo Testamento enseña tal como Dios nos haya prosperado. Por eso la viuda con sus 2 monedas de 2 centavos de 1 peso proporcionalmente dio más que todos aquellos ricos. Así lo dijo Cristo. Ahora, 3 de Juan, ¿ya lo tienen? No, esto es el pecado que el diablo ha usado para destruir el testimonio del cristianismo en Sudamérica, en Centroamérica, en muchas partes de la República Mexicana. Ese es el tema que tocan cada domingo, incansablemente. Algunos de ustedes que llevan eso aquí, ¿cuándo? La última vez que hablamos de eso, creo que cuando estábamos tomando la decisión de invertir 4.2 millones de pesos en la compra de un edificio medio destruido, que por el milagro de Dios se convirtió en este lugar. Y hablé una sola vez de este tema. No, creo que fue la última. Ayúdenme. Hace 4 años. Por eso comencé el sermón pidiendo perdón. Esto es un obstáculo, porque estamos abarcando el día de hoy, a que tú y yo seamos a de veras mayordomos. Estamos quitando de por medio este obstáculo, en la medida en que sea posible, Tomás. Porque en muchos grupos, esto no es ningún obstáculo. Hay una conspiración de silencio sobre la avaricia. Conspiración de silencio. Porque si comenzaran a acusar a un solo de estos grupos o líderes o miembros, terminarían
obligados a acusarlos a todos. Y todos serían excluidos de la iglesia. Si fueran a obedecer la regla apostólica. Y con razón las mega iglesias en Gringolandia, comenzando con ese farsante en Houston, Texas, de esto hablan y nada más. Nada más. Hasta los medios masivos de comunicación preguntan, ustedes no hablan de pecado, ustedes no hablan del infierno, ustedes ni predican la salvación. Todo el tiempo es prosperidad económica, material aquí en la tierra. Sí, dice. ¿Por qué? Porque cuando yo era un joven y el pastor aquí, no me gustaban estos sermones sobre el infierno y el pecado. Me sentía mal. Yo quiero que la gente se sienta bien al venir a nuestra iglesia. Es el autor de este libro, Tu Mejor Vida Ahora. Ajá. Y es la verdad. Porque su peor vida viene después. Les aseguro que sí. Ahora, hay que terminar. Perdón, ya mi esposa está ya inquieta, está así, vámonos Tomás, nos están esperando en Ciudad Mesa. Hay que terminar. Y vamos a ver más, aquí no podemos, perdónenme. Y vamos a llegar a esto. ¿Cuánto es suficiente? Esto lo tengo que dejar. Bien, aquí está, en mis apuntes, ¿no? Me da tristeza. No me da riqueza ni pobreza. Dame a comer mi porción. Danos hoy el pan que necesitamos. No voy a decir más. ¿No? Lo dejo. Esto me ayuda para de hoy en ocho, para agarrar el libro. Ahora, terminemos con esto, por favor. Ya. La regla apostólica en todo este asunto, de hasta cuál punto es lícito prosperar, ¿qué quiere decir esto lícito? Lo que ha de ser la esperación, esperacionistas, creo que sí, de cada creyente, ¿no? Tercera de Juan. Ya lo tienen, ya saben lo que vamos a ver aquí. Para aterrizar. ¿No? Tercera de Juan, antes de Judas, un solo capítulo. El anciano, al muy amado Caío, al cual dice el apóstol Juan, lo amo en la verdad. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Y el pastor what do they call that church? It used to be a Baptist church. What is that? Donde Osteen is. What is that church? What do they call? El pastor de esa iglesia en Houston lee hasta ahí y cierra la Biblia. Y todos comienzan a aplaudir. Y el sermón cada domingo es, Dios quiere, por boca de Juan, que seamos prosperados. No puedes seguir leyendo lo que faltaba en el versículo. No puede completar ni la lectura del versículo 2. No, porque si fuera a seguir leyendo, habría tenido que leer estas palabras. Prosperidad y salud, así. Y la fórmula así se traduce en todas las versiones modernas, así como, tal como. Contraste, comparación. Una cláusula, incluso no tan solo de propósito, sino es una clave hermenéutica en la interpretación de reglas de interpretación bíblica. Contraste, comparación. Yo quiero que tengas salud. Buenísimo. Deseamos salud para todos.
Yo quiero que prosperas. Ya nos está gustando aún más la prosperidad. Pero tan solo en la medida, esas las versiones actualizadas, modernas en inglés, tan solo así como en la mismísima medida en que tu alma está en prosperidad. En la misma medida en que prospere o prospera tu alma. En la misma medida. Y si esta fuera la medida de tu salud, y si la prosperidad de tu alma fuera la medida de tu prosperidad económica, si no fuera contraste, comparación, sino una coincidencia, correspondencia igual, si tu prosperidad física reflejara tu prosperidad espiritual, medio mundo estaría muerto, porque espiritualmente están muertos, separados de Dios. Medio mundo estaría gravemente enfermo, porque sus almas son almas enfermas, con el veneno del pecado más que enfermas. Y todos estarían pidiendo limosna en la calle si existiera una correspondencia. Los únicos que no estarían o muertos o gravemente enfermos en terapia intensiva incluso, o pidiendo limosna en la calle, los únicos, si existiera una correspondencia, serían los creyentes. Esperemos, ¿no? Que serían los verdaderos creyentes. Ok, termino. Hay que decir esto, entre paréntesis. No es pecado poseer cosas de este mundo, claro que no. Y no es pecado no poseer muchas cosas de este mundo. Tampoco. La Biblia está lleno de ejemplos de las dos cosas. Tanto personas ricas como personas pobres que misteriosamente, milagrosamente, en ambos casos evitaban la codicia, la avaricia. ¿Cómo? ¿Cómo es que evitaban este veneno mortal? ¿Cómo? Buscando primeramente el reino de Dios. Buscando primeramente la prosperidad de sus almas. Buscando primeramente lo que realmente importa. Entramos desnudos, saldremos desnudos, buscando la salvación. Pero hay que seguir comentando aquí, el tiempo se nos fue. Les pido perdón. Hay que decir esto antes de irnos. Nacer pobre, y supongo que con pocas excepciones, estoy hablando del 98% de las personas presentes aquí el día de hoy, no heredar nada, no recibir ninguna herencia de parte de nuestros padres. ¿Cuántas personas así el día de hoy? Trabajar con nuestras manos para ganar el pan cotidiano. No ser realmente dueño de una casa, a menos que haya sido de herencia, ¿no? O peor, intestado, no voy a decir. Y no tener muchas posesiones materiales. Nada de esto es pecado. Tampoco es una virtud. Tampoco.
a fin de cuentas no te hace mejor ni peor. No. Es la actitud que cada persona tiene respecto a esto. Es el corazón. Son los motivos. El ejemplo clásico, nuestro Señor Jesús nació pobre. Plata y oro, yo creo que nunca pasaron por sus manos esas monedas. Él sabe lo que significa ser pobre. Pablo dice que se empobreció siendo rico. Se hizo pobre. Ese es el argumento para enriquecernos a nosotros. Un punto que íbamos a ver es qué significa ser ricos en Dios. Así termina la parábola sobre el rico insensato. Este cuate no era rico para con Dios. Y así termino. Todos nosotros vamos a rendir cuentas por todo lo que Dios nos ha dado, sea mucho o poco. Si tenemos más, y hay que entenderlo, para los que no, estos gringos vienen a hablarnos de estas cosas. No, el ex faraón de Egipto levantaba a los muertos, tú le llevas por la mano tan solo al Oxxo y se queda así. El ex faraón de Egipto, al ver a la gente entrando al Oxxo y comprando de todo lo que hay ahí, y él con 100,000 esclavos, no tenía una décima parte de lo que hay en el Oxxo. En el Oxxo, en la tiendecita, ¿no? La cadena. No tenía nada de eso. Y luego mira las demás cosas que tú y yo tenemos. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí al final? Estoy alegando que no hay, aquí yo no veo a ninguna persona pobre. Porque la persona más humilde de aquí podría llevar al resucitado dictador de Egipto a su propia casa agua potable, caliente, fuego instantáneo en el horno. Y no puedes ver lo que hay en mi refrigerador. No, te vas a desmayar. Para poner la perspectiva, ahora concluyo que todo esto termina siendo un asunto de fe. ¿Cómo puedes tú evitar este pecado? Lo vamos a discutir a fondo. No hemos terminado aquí, pero la respuesta es por medio de la fe, estimando y valorando las cosas espirituales como cosas que ni todo el dinero en el mundo sería suficiente para comprar el perdón de un solo pecado tuyo. Valorando las cosas, las riquezas espirituales, sigo diciéndolo, a 10 minutos de aquí en la plaza de Tres Culturas se rindió Cuauhtémoc. 500 años después se predica el Evangelio y las riquezas de gracia. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por haber permitido el tiempo para profundizarnos un poco aquí. Ayúdanos, Padre, a ver ese obstáculo.
a irnos de aquí, no simplemente convencidos, convictos de este gravísimo pecado que impide que seamos realmente mayordomos, que impide que amemos a de veras al prójimo, este gravísimo pecado, que impide que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a todos, por el poder de tu Espíritu, a hacer la aplicación. Por eso te pedimos, por los que no te conocen, te pedimos para que puedan ver, hay un tesoro aquí. Aquel hombre que lo vio enterrado fue y vendió todo lo que tenía para adquirirlo, para comprarlo. Este tesoro no se compra, se recibe gratuitamente, porque el costo es impagable, es incalculable. Y este tesoro es Cristo y su salvación. Y por cualquier persona que no haya recibido ese tesoro, nuestra plegaria, nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús, amén.